Buenas tardes a todos los participantes del seminario virtual sobre Google Earth y Google Earth Engine para toma de decisiones en el sector agropecuario. Con el propósito de cumplir el programa y el horario establecido, bueno, quiero dar la bienvenida a todos ustedes al presente seminario virtual y también al profesor ingeniero Armando Rodríguez. Bueno, agradecerle a nombre del director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y también a nombre del director nacional de Innovación por participar en esta actividad y aceptar compartir sus conocimientos con los profesionales del INIAF y otros colegas a nivel nacional y algunos colegas a nivel internacional. Bueno, una breve reseña sobre el ingeniero Armando Rodríguez. Indicar que él de profesión es ingeniero forestal de la Universidad de San Simón. Tiene una maestría en geoinformación de recursos naturales de la Universidad de Lleida en España. Es profesor en geomática aplicada, docente de posgrado de las asignaturas de teledetección aplicada, monitoreo de bosques, sistemas de información geográfica, de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia. También trabaja en el Centro de Levantamiento Aeroespacial y Aplicación SIC en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Bueno, nuevamente dar la bienvenida a todos ustedes y estaría pasando al ingeniero Rodríguez el micrófono para que él dé inicio con el seminario virtual. Ingeniero Armando, usted tiene el micrófono, por favor, para poder desarrollar el tema tan importante que nos va a compartir hoy a los participantes del seminario. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del grupo de educadores de Bolivia, GG Bolivia. En esta ocasión queremos compartir con ustedes dos herramientas muy poderosas de acceso gratuito, dedicadas a la parte de la geoinformación. En esta ocasión queremos compartir con ustedes dos herramientas de Google, en este caso Google Earth y Google Earth Engine. La primera, Google Earth, es una herramienta que nos permite revisar información de la cobertura terrestre a partir de imágenes de alta resolución, y no es necesario ser un profesional en esta área, es decir, en la área de sistemas de información geográfica o teledetección, que es la parte, digamos, más avanzada para poder aprovechar estas herramientas. Entonces, es una plataforma muy amigable que nos permite aprovechar esta información que está totalmente libre. Entonces, cualquier usuario puede acceder a esta herramienta. Entonces, la charla se va a dividir en estas dos partes, en estas dos unidades. La primera, entonces, vamos a hablar de Google Earth Pro. Vamos a revisar algunas características básicas, principalmente haciendo énfasis en la mayor potencialidad de esta herramienta, que es proporcionarnos imágenes de muy alta resolución espacial. La siguiente parte de la presentación vamos a hablar de esta otra herramienta, Google Earth Engine, que nos permite procesar imágenes satelitales. En esta segunda parte, digamos, la segunda herramienta de Google es ya una herramienta, digámoslo, un poco más avanzada. Lo van a poder aprovechar mejor personas que trabajan con imágenes satelitales, ¿no? En la parte ambiental. Es decir, se necesita un poco de conocimiento en teledetección para sacarle el máximo provecho a esta herramienta. En esta parte vamos a revisar algunos ejemplos muy rápidamente del procesamiento y con algunas aplicaciones. En este caso,
gracias al NIAF que nos ha solicitado esta presentación, hemos preparado un material que seguramente les va a ser interesante, enfocado a la parte agropecuaria dentro de esta plataforma. Entonces, al finalizar la presentación, vamos a ver estos ejemplos. Entonces, esta va a ser cómo se ha dividido la sesión de ahora. Vamos a hacer primero la explicación muy rápida de la parte teórica de Google Earth Pro, para luego entrar a un ejemplo práctico. Vamos a volver a una presentación para hablar lo que es un Google Earth Engine, para al finalizar esta parte entrar otra vez a la sesión práctica. Creemos que si lo dividimos en estas dos partes, con la sesión teórica y luego práctica, se va a entender mucho más la diferencia primero entre estas dos herramientas y cuáles son las potencialidades de cada una de estas. Entonces vamos a empezar a hablar de Google Earth. Entonces, esta es una herramienta, digámosla, actualizada hasta a la fecha. Es una herramienta que ya se había lanzado en 2005, ¿no? En la primera versión, esta herramienta. Desde esa fecha a la fecha donde nos encontramos ahora, 2019, ya ha sufrido varias actualizaciones de esta herramienta, ¿no? Y las funcionalidades han variado, digamos, un poco de estas versiones. Ahora, no sé si ustedes han escuchado de esta herramienta. Esta misma herramienta se puede dividir en dos. Una que es de escritorio, ¿no? La Google Earth Pro, y la otra es solamente Google Earth, que puede ser consultada en navegadores, es decir, a través de Internet, y no se necesita hacer ninguna instalación en el escritorio. Ambas tienen la posibilidad de hacer análisis geográficos, pero la versión Google Earth Pro nos permite trabajar como si fuera un sistema de información geográfica, es decir, podemos hacer varias operaciones utilizando una conexión a Internet, ¿no? Entonces esa sería la principal limitante de esta herramienta. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver cómo se puede aprovechar esta información de imágenes de alta resolución. Acá solamente he capturado dos ejemplos. Una del lago Popó en Oruro y la otra del norte integrado en el departamento de Santa Cruz. Con la posibilidad de acceder a estas imágenes con muy alta resolución, podemos evaluar estos cambios temporales que han sucedido en la cobertura terrestre, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en el lago Popó esta pérdida parcial de la cobertura o la capa o la lámina de agua que ha ocurrido en estos últimos años, relacionados a actividades antrópicas o a la variación climática que ha sucedido en estas regiones. En el caso de el norte integrado, vemos esta presión, ¿no?, del cambio de uso de cobertura o cambio de uso en esta región, principalmente por el incentivo a la parte agrícola, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes nos permite evaluar este cambio dinámico de la cobertura terrestre. Estos serían dos ejemplos que podemos mostrar, ¿no? Bien, entonces, esta herramienta, les decía que ya ha sido lanzada en 2005. Los que han podido acceder a esta plataforma se han debido dar cuenta que cuando uno cargaba esta herramienta, teníamos imágenes con cobertura de nubes, ¿no? Entonces, en varias regiones del planeta existe una cobertura casi permanente a lo largo del año de cobertura de nubes, es decir, no se podía capturar información de la cobertura terrestre por este problema de cobertura de nubes. Entonces, con el desarrollo de nuevos algoritmos de Google, se ha podido generar mosaicos que sean libres de nubes para luego ponerlos a disponibilidad de los usuarios. Entonces, Google Earth, con esta potencialidad de procesar gran cantidad de imágenes, puede generar este tipo de imágenes que luego el usuario puede aprovechar, ¿no? Y dada la estructura que tiene Google Earth, podemos visualizar las imágenes de muy alta resolución sin requerir una computadora muy avanzada, ¿no? Esa es la otra ventaja que tenemos trabajar con esta herramienta. Entonces aquí un ejemplo
de estas dos versiones, digámoslo así, de Google Earth, ¿no? El Google Earth Pro y el Google Earth Web, que ambas nos permiten ver las características de las imágenes de muy alta resolución, pero Google Earth Pro, al ser una aplicación de escritorio, nos permite crear ciertas características propias del usuario. Por ejemplo, delimitar polígonos para calcular superficie, poner coordenadas, hacer un cálculo de distancias, sobreponer capas digamos, de referencia para hacer otros análisis. Entonces, Google Earth Pro viene a ser muy cerca de hacer un sistema de información geográfica para los tomadores de decisión. Acá tal vez podemos mencionar que en la página de educadores de Google tenemos un curso que hemos terminado la semana pasada, donde está detallado, digamos, con tutoriales y guías para que puedan aprovechar esta herramienta, ¿no? Esta es la que nosotros hemos seleccionado como por la que tiene más potencialidad. Luego viene Google Earth Web, que está ahí el link que ustedes pueden buscar como Google Earth y va a aparecer el link. Ustedes pueden visualizar también la imagen de muy alta resolución, pero esta parte está enfocada a la parte, está dedicada a la parte de educación principalmente. Tiene otras bondades para poder aprovechar de subir historias, para ser un poco más dinámico y utilizar Google Earth como herramienta para visualizar estos cambios a nivel global y poder trasladar o imbuir al alumno en estas herramientas, ¿no? Entonces, aquí podemos separar estas dos herramientas, ¿no? La principal, la que vamos a explicar en esta sesión, es la de Google Earth Pro, ¿no? Por las características que tiene esta herramienta. Entonces, decíamos que tenemos información actualizada de imágenes de muy alta resolución. Aquí tenemos algunos ejemplos, los cuales nos permiten hacer una revisión histórica de las características de la cobertura terrestre, además de hacer una evaluación a vuelo de pájaro respecto a las zonas que nosotros necesitamos evaluar. En algunas regiones, lamentablemente todavía no en Bolivia, podemos hacer podemos visualizar en 3 dimensiones, en 3D, algunas ciudades, por ejemplo, ¿no? Con esto, por ejemplo, podemos medir superficies, podemos medir volúmenes de estructuras, ¿no? Y hacer una evaluación tal como si estuviéramos en el sitio, ¿no? Como si estuviéramos sobrevolando estas regiones. Todavía en Bolivia no está disponible esta característica, pero sí la de Street View, ¿no? Es decir, podemos ver a través de esta herramienta las calles por las cuales ha recorrido este sensor para capturar en 360 todas las características del sitio. Entonces, esta última herramienta, la imagen Street View, por ahora está solamente en las ciudades, ¿no? En Bolivia, una que otra región, digamos, del área rural, donde podemos ver algunas características en 360 de vegetación, de cultivos o de bosque, pero son muy pocos estos sitios, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia se actualizan estas imágenes? Como se ve en la lámina, en algunas regiones, una vez que ustedes vayan a hacer la evaluación o revisen estas imágenes, se van a topar con algunos mosaicos, ¿no? O este ensamblaje de mosaicos, es decir, unas líneas que separan de una resolución a otra, ¿no? Esta costura que se ve en estas regiones principalmente se da en los límites de las regiones donde existe más frecuencia o actividad antrópica. Es decir, se actualizan con imágenes de muy alta resolución las ciudades, ¿no? Las partes donde se espera que haya mucha más presión antrópica, ¿no? Dedicada, digamos, al cambio, digamos, enfocada a evaluar estos cambios en la cobertura terrestre. Por eso se actualizan con mucha más frecuencia y además con mejor resolución las regiones donde tengan actividad antrópica, ¿no? Las regiones, digamos, más lejanas a centros poblados, digamos, importantes, vamos a tener una resolución menor de las imágenes.
pero vamos a tener igual una actualización en función a los sensores que se van a utilizar en esta región. Entonces, estas imágenes de muy alta resolución pueden ser utilizadas para hacer una evaluación de campo sin estar presentes, pero sin dejar de lado la evaluación en sí de mediciones en campo que acompañen estas imágenes para realmente tener mucha más información y tomar decisiones mucho más acertadas respecto a la cobertura terrestre, ¿no? Entonces, vamos a ver en el ejemplo, en la parte práctica, donde se pueden saber con precisión cuáles son las fechas de las imágenes que se pueden utilizar en esta plataforma, ¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? En la región, digamos, más lejana a la parte antrópica, donde en algunas partes todavía se tiene imágenes de muy alta resolución. Y si ustedes se fijan acá en la parte de la costura, ¿sí? Tenemos estos límites abruptos, ¿no? Entre, por ejemplo, una resolución baja y dos regiones de muy alta resolución, pero temporalmente son diferentes, ¿no? Tenemos, digamos, una fecha de la época húmeda y esta sería una imagen de también muy alta resolución, pero en la época seca. Entonces, este tipo de mosaicos nos podemos encontrar en la plataforma de Google Earth, ¿no? Entonces, ya vamos a empezar a trabajar en la plataforma. Entonces, tenemos, esta es la ventana, digamos, clásica de la plataforma, donde podemos visualizar tanto el mapa en general, la cobertura terrestre, y a partir de herramientas podemos hacer zoom a estas regiones, podemos mover el lugar donde nos encontramos, podemos cargar capas o podemos buscar sitios. Entonces, a partir de ahora voy a entrar a la parte demostrativa de Google Earth Pro. Viendo esta plataforma de Google Earth Pro, ¿sí? Nosotros podemos configurar la vista acá para que se muestren, por ejemplo, acá en la región inferior de esta ventana se pueden ver las coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el buscador vamos a poner La Paz, Bolivia, y le damos buscar, y automáticamente va a hacer un zoom a este punto, ¿no? Entonces, a esta escala, ¿no? Esta resolución, acá, si se fijan, tenemos las imágenes, o qué imágenes estamos visualizando. En este caso, estamos visualizando Landsat y Sivers en un mosaico, ¿no? Si nos vamos alejando, ahí vemos que en este caso estamos viendo Landsat, ¿no? Entonces ahí nos da la idea de qué imágenes estamos visualizando. Si nos acercamos, ¿no? Haciendo doble clic, por ejemplo, fíjense, ahí cambia las imágenes. Ahorita estamos viendo imágenes de Digital Globe, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ahí estamos viendo de muy alta resolución las regiones dentro de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, a esta escala podemos ver que esta imagen, la imagen de muy alta resolución de Digital Globe, es de el 9 de noviembre del 2018, ¿no? Esa es la fecha de esta imagen. Si nos movemos a otra región, es posible que encontremos otra fecha, ¿no? Por ejemplo, vamos a movernos ahora a Cochabamba, solamente para mostrar las imágenes. Entonces, ahorita estamos viendo otra vez imágenes Landsat. Desde esta parte ya se empiezan a cargar Digital Globe. Entonces, es totalmente dinámico la incorporación de las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo del 12 de octubre esta imagen para Cochabamba a través de muy alta resolución, ¿sí? Entonces, acá podemos ver la imagen, la fecha, perdón,
y aquí las coordenadas, ¿no? Además de hacer una aproximación de la elevación en el punto donde estamos haciendo la evaluación. Entonces, por ejemplo, acá la potencialidad de lo que nos gusta aprovechar de esta plataforma es esto mismo, es decir, las imágenes de muy alta resolución que además pueden ser históricas, ¿no? Por ejemplo, si activamos esta herramienta, aquí en la parte superior tenemos un botón que dice imágenes históricas, se va a desplegar esta herramienta, ¿no? Que por ejemplo estamos viendo la última imagen del 2018 y podemos movernos hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, y ahí se van a cargar imágenes. Por ejemplo, ahí cambiamos a el 12 de enero del 2018, por ejemplo, ¿no? Fíjense, entonces ahí ya podemos ver cambios, ¿no? En la cobertura, en la parte de cultivos, con muy alta resolución, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo otra imagen. En este caso es la imagen del 13 de agosto del 2018, ¿no? Vamos una vez más para atrás, el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Y ahí podemos cargar otras imágenes. Fíjense, entonces, tenemos imágenes casi con un intervalo de 3 a 2 meses, ¿no? Entonces, es una resolución temporal muy buena para evaluar realmente el cambio de cobertura de la tierra, ¿no? Además de muy alta resolución. Entonces, por ejemplo, en el área agrícola, aquí podemos ver, ¿no? Que en el 2018, el mes de abril, teníamos cultivos, ¿no? Y podemos ver, en algunos casos, podemos aprovechar la resolución de la imagen para más o menos saber qué tipo de cultivo es. En el caso de que tengamos información de campo, ya podemos extrapolar este tipo de interpretaciones a otros sitios, ¿no? Que tengan más o menos la misma estructura, el mismo color, etcétera, para hacer una clasificación, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, es una aproximación, ¿no? de evaluación de cambio de cobertura. Entonces, por ejemplo, aquí para el octubre del 2017, la época seca, vemos que en este cultivo que estábamos tomando como ejemplo, tenemos una región que ya ha perdido la cobertura vegetal, ¿no? Y tenemos otros sitios donde todavía permanece. Entonces, estamos en la época seca. Entonces, aquí podemos ver, hacer una cuantificación de este predio y ver cuál es la ocupación en porcentaje de la cobertura del cultivo en este caso, ¿no? Entonces, como estamos utilizando las imágenes de muy alta resolución, podemos utilizar otras herramientas para hacer la evaluación y cuantificación de superficies, por ejemplo. Entonces, acá tenemos unas herramientas que nos permiten incluir coordenadas, puntos, polígonos o líneas. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar polígonos, ¿no? Por ejemplo, vamos a digitalizar este polígono, ¿sí? Ahora sí. Por ejemplo, y aquí en medidas podemos cambiar, por ejemplo, a metros, el perímetro, y podemos poner hectáreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta propiedad tendría 223 metros de perímetro, 0.31 hectáreas, ¿no? Y podemos poner incluso solamente contorno, ¿no? Y aquí podemos cambiar, es decir, aquí podemos poner detalles para que se pueda visualizar esta cobertura, digamos, cómo se va a aprovechar. En este caso podemos ponerle cultivo, ¿no? Digamos, de maíz, por ejemplo. Y aquí se le puede poner una descripción, ¿no? La predio de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces se le puede cargar incluso enlaces, se puede cargar una imagen del sitio, ¿no? Para documentar, digamos, toda la evaluación de campo, ¿no? Entonces en este caso le damos a aceptar y se queda ya en la parte de sitios, ¿sí? Como el que acabo de digitalizar. Entonces en este caso lo puedo guardar, lo puedo compartir, puedo volver a ingresar para hacer las
ediciones de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora ya he determinado este cultivo, utilizando nuevamente las imágenes, puedo ya saber cuánto es el porcentaje de cambio de cultivos en función del tiempo, ¿no? Y hacer una evaluación, digamos, utilizando estas imágenes de muy alta resolución, ¿no? Entonces, esta sería la principal ventaja de utilizar imágenes de Google Earth Pro. Sin ser, digamos, experto en sistemas de información geográfica, con, digamos, tener referencias como coordenadas, el sitio, ya podemos hacer evaluaciones utilizando las imágenes históricas, ¿no? Que recuerden es de muy alta resolución. Ahora, desde luego, podemos, si ustedes tienen acceso, por ejemplo, a límites, ¿no? Se pueden cargar, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja con sistemas de información geográfica, podemos cargar archivos en shapefile, ¿no? Esto que dice sRShape, son en formato estándar dentro de los sistemas de información geográfica que ustedes directamente pueden cargar en esta plataforma, ya sean, por ejemplo, estas propiedades del INRA, límites de algún predio, vías de acceso, ¿no? Límites de áreas protegidas. Entonces, ya pueden cargar la información que ustedes normalmente trabajan en un SIG, ¿no? Y aprovechar todas estas herramientas que les acabo de mostrar para poder tomar decisiones mucho más acertadas, para hacer evaluaciones mucho más detalladas en el caso de, por ejemplo, cuantificar pérdidas de cultivos por inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya depende de qué es lo que se quiera hacer dentro de esta plataforma para poderla aprovechar, ¿no? Entonces, hay otros formatos estándar también dentro de los sistemas de información geográfica, por ejemplo, GeoTIFF, son imágenes raster. Ustedes también pueden cargarlas en esta plataforma para que puedan otra vez aprovechar estas imágenes que tienen dentro de Google, ¿no? Entonces, también se pueden sacar coordenadas, ¿no? Ustedes pueden poner las coordenadas, por ejemplo, si quieren desplegar una brigada y decir, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un sitio de evaluación. Ustedes, desde luego, tienen que proporcionar las coordenadas. Entonces, acá también pueden extraer esas coordenadas. En este caso están en latitud, longitud, es decir, en grados. Pero dentro de la plataforma se puede hacer una configuración, por ejemplo, a UTM, que es lo que generalmente se utiliza cuando uno está en el campo, ¿no? Es decir, en metros las coordenadas. Y si se fijan, en la parte de inferior otra vez, donde visualizábamos las coordenadas, automáticamente ya se han cambiado las coordenadas a UTM. En este caso estamos incluso en la zona 19K, ¿no? Y ahí tenemos las coordenadas. Entonces, una vez que pongamos las coordenadas, automáticamente esto está en función a esa configuración. Ahora estamos visualizando en UTM, ¿no? Estos formatos son más utilizados cuando uno va a cargarlos en un GPS, por ejemplo, y para hacer la evaluación en campo. Entonces, acá también se puede hacer esta configuración. Podemos mover este punto, ¿no? Por ejemplo, para dar este vértice acá y decirle a este vértice debemos dirigirnos, ¿no? Punto de interés, por ejemplo, para luego compartirlo, ¿no? Y podemos cambiar incluso la representación, ¿no? Eso ya es como se va a presentar en el mapa, ¿no? Entonces luego se puede cambiar color, características, por ejemplo, aquí cómo se va a hacer la evaluación, la parte de altitud, ¿no? Y ya está creado. Entonces ya tenemos dos geometrías que hemos creado dentro de Google Earth. Ahora podemos hacer una impresión de este mapa, ¿no? Entonces podemos hacer un mapa. Por ejemplo, aquí podemos ponerle el título, ¿no? Y aquí una descripción, ¿no? Entonces ya, digamos, podemos aprovechar muy rápidamente para hacer un reportaje, ¿no? O sea, un reporte, perdón. Entonces a veces uno necesita hacer una captura de pantalla muy rápido para básicamente mostrarle a un tomador de decisión o publicar algo de cambios. Por ejemplo, esto lo que sucedió lamentablemente en la ciudad de La Paz, esos deslizamientos. Entonces vamos a tener seguramente, como está en un área urbana, en los próximos días, imágenes de muy alta resolución, donde nos va a permitir hacer
algunas evaluaciones de cambio de esto, ¿no? Por ejemplo, la magnitud del daño de este deslizamiento. Entonces, a veces uno necesita comunicar rápidamente esta información. Entonces, dentro de Google Earth tenemos estas herramientas que nos permiten hacer justamente eso, ¿no? Entonces, aquí yo puedo compartir en una página web o en un usuario, por ejemplo, cuando me llaman por medios impresos, por ejemplo, por la prensa, desde un periódico, etcétera, para mostrar la información de lo que está pasando en la cobertura terrestre, puedo utilizar esta herramienta muy rápido para mostrar estos cambios, ¿no? Entonces, básicamente podemos resumir en este corto tiempo que les he mostrado esta herramienta, cómo se puede aprovechar Google Earth Pro para tomadores de decisión en la parte agrícola, en la parte ambiental, ¿no? Entonces, no sé si tienen algunas preguntas respecto a esta primera parte, porque después de esto vamos a pasar a la Google Earth Engine, que es un poco más avanzado para mostrarles también otros ejemplos. Armando, acá tenemos unas preguntas que han escrito en la sección de preguntas. Dice, ¿es posible generar cartografía de cobertura por el método de interpretación visual, CHAP, multitemporal a partir de Google Earth Pro? Sí, sí es posible. Como les mostraba, podemos, en este caso solo he digitalizado así rápidamente la superficie de este predio, ¿no? Pero como han visto, revisando imágenes históricas, podemos ver la cantidad de cobertura que se va cambiando en función del tiempo. Entonces, si podemos darnos el tiempo de digitalizar superficies para cada uno de estos años, podemos hacer una reconstrucción. Como se han dado cuenta, también tenemos la posibilidad de tener una aproximación de superficie. Entonces, si esta superficie lo cuantificamos históricamente, podemos evaluar el cambio, ¿no? En función del tiempo. Entonces, sí es posible. Gracias, Armando. Esa fue pregunta del ingeniero Franklin Santos. Tenemos otra que dice, ¿hay manera de utilizar el multitemporal de Google Earth Pro en GIS? Lamentablemente en QGIS no. Lamentablemente en QGIS carga la última imagen, digamos la más reciente en todo caso, ¿no? Bajo unas configuraciones un poquito más avanzadas de lenguaje de programación se puede acceder a estas imágenes, pero es un poquito más complejo. Lo que carga por defecto todas las aplicaciones que están dentro de QGIS es mostrarnos la última imagen, ¿no? O la imagen más reciente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo ver la versión de mi G-Pro y actualizarlo? Ya que algunos procesos no funcionan, ¿cómo exportar mapas? Ok, la última versión ha sido generada este último año. Y acá en ayuda, en la pestaña ayuda, acerca de Google Earth, ahí podemos saber la versión. Y ahorita esta debería ser la última versión. De todas maneras, en la plataforma, en la página de Google Earth, no les muestra la versión, directamente solo les da el instalador. Entonces uno se da cuenta que tiene la última versión cuando reinstala directamente, ¿no? Entonces ahí, digamos, el usuario lamentablemente ahí no puede hacer controles de versiones, ¿no? Entonces ahorita la última versión, por ejemplo, dice que es del 5 de marzo de este año, ¿no? Y la versión es 7.3.2 con una compilación de 5.776, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta del ingeniero Ramiro Oropesa que dice, ¿las imágenes de Google tienen algún desplazamiento respecto a las coordenadas obtenidas con un GPS de precisión? Sí,
Sí, tiene un desplazamiento que está alrededor de los de 15 hasta, incluso algunos sitios hasta 60 metros, ¿no? Entonces, las imágenes de Google Earth básicamente las vamos a trabajar y claro, recomendamos que se trabaje como imágenes de referencia. En ningún caso va a reemplazar estas evaluaciones con herramientas de campo de muy alta precisión, llámense estos herramientas de RTK, por ejemplo, de generación de cotas, o los teodolitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas herramientas sí tienen mucha más resolución de la que ahorita provee Google Earth. En todo caso, la potencialidad de esta plataforma es darnos imágenes de muy alta resolución para hacer evaluaciones aproximadas, ¿no?, del cambio de cobertura, es decir, referenciales. En todo caso, podríamos mejorar estas evaluaciones con puntos de campo, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo sacar puntos de un terreno en desnivel? Ah, perfecto. Podemos hacer ese ejemplo. Igual, vamos a utilizar la herramienta que está directamente cargada en Google Earth, ¿no? Entonces, tampoco la parte altitudinal tiene todavía mucho más limitaciones, ¿no? Es decir, la parte de topografía. Pero, de todas maneras, a los usuarios que no tienen la posibilidad de acceder a modelos de elevación digital, nos genera, no podemos aprovechar estas herramientas que están disponibles en Google. En todo caso, tenemos que dibujar una línea, justamente donde queremos hacer un perfil, ¿no? En este caso lo voy a hacer muy rápido, en la parte del Parque Tunari, para que se pueda visualizar muy rápidamente esta variación altitudinal. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner un nombre, como el perfil, que es lo que vamos a hacer. Y en el perfil podemos, haciendo botón clic derecho, ¿no?, mostrar perfil de elevación. Entonces, fíjense, ahí podemos evaluar la parte altitudinal, ¿no?, en este trazado que hice. Entonces, por ejemplo, ahí de esta línea que dibujé, me dice que, y aquí, ¿no?, si se fijan la flecha, muy rápidamente me muestra dónde estoy haciendo la consulta, ¿no? La parte más baja estaría alrededor de los 2.850 metros y la parte más alta estaría en esta región en el mapa y estaría alrededor de los 3.980 metros, ¿no? Y la longitud que estoy evaluando es alrededor de 4 kilómetros, 5 kilómetros más o menos, 5.5 kilómetros, ¿no? Entonces, así tan rápido como hacer un trazado, una línea, y haciendo botón derecho sobre esa línea y diciéndole mostrar perfil de elevación, Google Earth va a leer en cada punto la elevación y va a graficar de esta manera, ¿no? Entonces, aparte de esto, tenemos un cálculo, ¿no?, de, por ejemplo, la pendiente máxima de este perfil, que es 51.6%, y la pendiente media, es decir, en promedio de toda esta línea que acabo de dibujar, tiene 22.7%, ¿no?, de pendiente. Entonces, otra herramienta muy útil para hacer evaluaciones de campo, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo importar puntos tomados de un aparato GPS? Muy bien, entonces, para importar de manera directa, digámoslo, a la plataforma, sería un poquito moroso si son muchos puntos. En ese caso, requeriríamos hacer una transformación utilizando un sistema de información geográfica, por ejemplo, QGIS, para transformar mi tabla, ¿no?, a puntos, y esos puntos los puede leer directamente Google Earth, ¿no?, y ahí aprovechar las herramientas que ya les he mostrado. Digamos, no tiene una herramienta de manera directa para cargar puntos
GPS, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando uno trabaja con GPS, tal vez está más acostumbrado a este formato, que sería el GPX, ¿no? Por ejemplo, este formato, el GPX, es el formato que casi todos los GPS utilizan. Entonces, descargándolo a la máquina, ¿no? Ustedes pueden luego seleccionar dónde estaría guardado este archivo y el formato GPS directamente les va a decir si son puntos, líneas o polígonos que se han tomado en campo. Entonces, esta sí sería la parte, digamos, la más directa para hacer la transformación. En todo caso, deberían saber cómo descargar estos archivos, ¿no? GPX, que sería el formato de GPS. Si tienen, digamos, un número de puntos, digamos, reducido, digamos, de 1 a 10 tal vez, pueden, y además está en una planilla, ¿no? Ustedes pueden hacerlo manualmente también. Entonces, por ejemplo, seleccionaríamos punto, en el caso de que sean puntos, y acá ustedes pueden editar estas coordenadas, digamos, lo que han tomado en campo, ¿no? Incluso pueden cambiarla si ha sido de otra zona, ustedes pueden cambiar aquí y automáticamente va a reconocer esa zona, ¿no? Entonces aquí también pueden cambiar ustedes directamente las coordenadas, ¿sí? X y Y, y automáticamente lee esa coordenada y le dan aceptar y va a guardar esa coordenada. Entonces de manera manual podrían hacer punto a punto en esta opción. En el caso de que tengan muchos puntos, podrían optar por la opción de cargar GPX, que sería el formato que lee también Google Earth. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, en cuanto a manejo de imágenes satelitales de alta resolución entre Google Earth y SAS Planet, ¿cuál es la más versátil? Bueno, SAS Planet solamente es una plataforma que se vincula a las imágenes de Google Earth, ¿no? Entonces, digamos, SAS Planet depende de Google Earth. Ahora, digámoslo, tal vez ventaja o por lo que muchos utilizan SAS Planet es porque estas imágenes que estamos viendo en la plataforma de Google Earth pueden ser descargados, digamos, ¿no? Bueno, aquí tal vez digamos, el objetivo sea aplicar por ejemplo, una clasificación de imágenes, ¿no? Lo que normalmente se hace en un sistema de información geográfica con imagen Landsat o Sentinel, ¿no? Entonces, si fuera ese el caso, bueno, ahí sí, digamos, se podría hacer la descarga de imágenes en SAS Planet. Pero otra vez, SAS Planet utiliza las imágenes de Google Earth, ¿no? Básicamente lo que estamos visualizando acá. Nada más que esta herramienta te permite descargarla, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más. Dice, ¿es posible bajar una fracción de imagen de manera georreferenciada? Directamente en la plataforma de Google Earth Pro, georreferenciada no se puede descargar. Para los que utilizan sistemas de información geográfica, por ejemplo, si quieren hacer en un ambiente más controlado, digamos, utilizando todas las herramientas y potencialidades de un sistema de información geográfica y poner por debajo una imagen de Google Earth para manipular estas imágenes, se puede hacer con extensiones o plugins que están disponibles, por ejemplo, en QGIS para, dentro de este sistema de información geográfica, cargar estas imágenes que estamos viendo en Google Earth, ¿no? Bueno, la respuesta corta sería que no se puede descargar directamente de Google Earth, más que utilizando esta otra herramienta que han comentado en la pregunta anterior, ¿no? SAS Planet sí te permite descargar las imágenes. Bueno, pasaríamos a la última pregunta de este segmento y dice esto. Si tengo la misma versión, ¿hay una forma de repararlo sin perder toda la información que tengo en mi Google? Sí, si uno descarga la última actualización de la plataforma de Google y le da instalar, ahí le va a decir actualizar, en todo caso, si fuera una versión más reciente, ¿no? Entonces, todo lo que se va a guardar acá en sitios
automáticamente se guardan en una carpeta específica de Google. Entonces, si uno no elimina esta carpeta, o no le da, digamos, desinstalar con las secciones de borrar todas las carpetas relacionadas, entonces uno no pierde, digamos, lo que se ha creado en esta región. Ahora, si ustedes quieren realmente confirmar o guardar o salvar todo lo que han desarrollado en sitios, bueno, pueden guardarlo, ¿no? En diferentes formatos. Si ustedes le dan clic en guardar sitio, ¿no? Guardar sitio, aquí les va a decir guardar por ejemplo, que acabo de hacer, cultivo de maíz en diferentes formatos, ¿no? KMZ o KML, ¿no? Y bueno, ahí pueden ir guardando todas esas capas, ¿no? Digamos, para verificar o tener la certeza de que no van a perder sus datos, y podrían reinstalar, si quieren, la plataforma de Google Earth, ¿no? Entonces, continuamos. Google Earth Engine es una plataforma basada otra vez en Google Earth, ¿no? En este caso, tenemos una plataforma que es mucho más enfocada, ¿no? A, digamos, especialistas de sistemas de información geográfica o teledetección. Dicho de otra manera, serían las profesionales que trabajan con imágenes satelitales, ¿no? Entonces, la potencialidad de Google Earth Engine es que todo este procesamiento que comúnmente lo hacíamos en un software de escritorio, ahora utilizando la nube de Google podemos procesar gran cantidad de imágenes satelitales, ¿no? Y además de forma gratuita, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante pasar a yo lo llamo segundo nivel, ¿no? Un nivel más alto de procesamiento de imágenes? Porque ya no vamos a depender de las limitantes que teníamos hasta antes de utilizar Google Earth Engine. Es decir, uno tenía que descargar las imágenes y tenía que tener una computadora muy avanzada para procesar gran cantidad de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, la descarga, procesamiento de estas imágenes ocupaban incluso espacio en el disco. Para generar un producto final, uno tenía que esperar días, ¿no? Incluso semanas para generar un producto, digamos, que esté aceptable, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando uno aplica una clasificación supervisada de imágenes, tiene que hacer varias iteraciones o varias pruebas hasta llegar al punto de que se genere una exactitud mayor del producto para tomarlo como final. Entonces, para que llegara a este punto, un usuario tenía que tomar mucho tiempo en generar estos productos, ¿no? Además que no se podía dar el lujo, digamos, de utilizar toda la información disponible porque se hacía muy pesado. Entonces, ahí realmente, si uno quería aprovechar las imágenes, tenía que tener una supercomputadora para procesar toda esta cantidad de imágenes, ¿no? Afortunadamente, Google ha liberado esta plataforma de Google Earth Engine. Ya es una plataforma bastante robusta, porque ya desde inicios del 2005, otra vez, los últimos años 2010, 2013, han sufrido cambios muy importantes en esta plataforma, ya que existe una comunidad muy fuerte que utiliza esta plataforma. Eso es la base o el núcleo de trabajar en esta plataforma, ¿no? Entonces, esto acompaña la gran cantidad de imágenes, la gran cantidad de información que se generan todos los días, ¿no? Cada día se generan nuevas imágenes con diferentes características y uno necesita acceder a estas imágenes. Entonces necesita una plataforma que le permita hacer esto, ¿no? Entonces, antes de utilizar Google Earth Engine era muy difícil acceder a estas imágenes por todas las limitaciones que les he mostrado, ¿no? Entonces, cada vez se están generando nuevas imágenes, se están lanzando nuevos satélites que están otra vez proveyendo de nueva información, más datos, y tenemos que poderlos aprovechar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la constelación Sentinel
Tenemos imágenes desde de imágenes radar, hasta imágenes de moderada resolución espacial como Sentinel-2, Sentinel-3, que nos permiten hacer una evaluación más a nivel continental. Tenemos Sentinel-5, por ejemplo, que nos provee ya de información de contaminación atmosférica, ¿no? A través de su sensor TROMPI, por ejemplo, podemos evaluar emanación de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico, es decir, todos los contaminantes que antes se hacía una aproximación derivado de otros índices, es decir, de manera indirecta. Ahora con esta información se pueden medir directamente estos valores. Entonces, todas estas imágenes también son gratuitas y tenemos que tener alguna plataforma que nos permita aprovechar esta información, ¿no? Entonces, hablemos un poco del Landsat, este sensor que es tal vez el más conocido dentro de los que trabajan con información satelital, que, por ejemplo, desde el 72 ha empezado a generar imágenes de toda la cobertura terrestre y se estima que hasta el 2017 se han generado más de 6 millones de imágenes satelitales, haciendo un volumen de más de 2 petabytes de datos almacenados. La USGS es la que almacena estas imágenes, junto con la NASA, son los que custodian, digamos, estas imágenes. Y en esta lámina se puede observar este banco de imágenes donde se almacenan bajo condiciones controladas para que no sufran daños estas cintas donde se almacenan las imágenes, que antes acceder a estas imágenes era muy, muy complicado, ¿no? Entonces mismo estas instituciones grandes que proveen estas imágenes satelitales están utilizando la potencialidad de la nube para aplicar algoritmos muy avanzados para luego poner disponible estas imágenes, ¿no? Entonces, todo esto es posible gracias a la estructura, ¿no? O el poder computacional de la nube de Google, ¿no? Estos sitios físicos de instalaciones muy grandes donde están una gran cantidad de servidores que están a disposición de todos los usuarios que soliciten acceso a esta plataforma para procesar esta gran cantidad de imágenes, hace posible, ¿no?, que se pueda manipular gran cantidad de información a un bajo costo y de manera muy rápida para justamente los tomadores de decisión. Entonces estamos en un punto en el cual ya pasamos de ser técnicos generadores de datos, ¿no?, los que, digamos, descargaban las imágenes, procesaban, calibraban y generaban algún producto para luego dar un tiempo corto a los tomadores de decisión, o en la parte analítica, que hasta antes de esta plataforma se daba muy poco tiempo en esta parte, por lo tanto, por la demanda de generar información, se daba muy poco tiempo para la parte de análisis, ¿no? Entonces estamos en un punto ahora en que la parte de procesamiento ya es cosa, digamos, el tiempo que demorábamos en procesar las imágenes es cosa del pasado, ¿no? Ahora con esta plataforma podemos generar gran cantidad de datos, ¿no?, en tiempo corto, para ya dedicarnos a la parte de análisis, que es lo que realmente necesitamos en nuestro planeta, ¿no? Para tomar decisiones mucho más acertadas necesitamos gran cantidad de datos que sean digeribles, que nos permitan analizar muy rápidamente qué es lo que está pasando en la cobertura terrestre. Por lo tanto, con esta plataforma podemos llegar a ese punto, ¿no?, de pasar de generadores de datos a analistas de estos datos, ¿no?, dentro del paradigma del Big Data, ¿no? Entonces, solamente aquí unos ejemplos de los que tal vez están acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Lo que están viendo en el primer recuadro, en la parte izquierda, es una imagen Landsat, es una imagen Landsat 7, con este bandeo, ¿no?, de este error que ha sucedido a partir del 2003, con este sensor que se ha degradado, por lo tanto no generaba imágenes completas, ¿no? Esto es un problema para los que analizamos estas imágenes, que antes, para no descartar estas imágenes, teníamos que aplicar algoritmos muy avanzados y otra vez demandaba de una computadora con características muy altas para poder generar resultados buenos, ¿no? Y claro, los que trabajamos con sensores ópticos,
nuestra principal barrera para evaluar la cobertura terrestre son las nubes, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Ecuador y en Perú, donde existen regiones donde casi todo el año está bajo cobertura de nubes. Entonces, seleccionar o poder analizar o evaluar, encontrar una imagen que esté libre de nubes en este tiempo o en el tiempo que se quiere hacer una evaluación era muy compleja, muy complicado porque básicamente no se encontraba una imagen libre de nubes. Entonces ahí utilizando la plataforma de Google Earth Engine, aplicando algoritmos muy avanzados, se puede reconstruir estas imágenes, por ejemplo, y a través de algoritmos de interpolación temporal y espacial se puede obtener imágenes que sean más continuas en el tiempo para utilizarlas en la clasificación del cambio de cobertura, por ejemplo, ¿no? O imágenes que antes históricamente no se podría encontrar una imagen que esté libre de nubes. A partir de la reconstrucción temporal se puede seleccionar los píxeles libres, ¿no?, de nubes en función del tiempo y aislarlos y armar una nueva imagen que solo contenga los píxeles que estén libres de nubes. Y ahí encontrar una imagen que realmente sea manejable, además de útil. Entonces solamente es posible con algoritmos muy avanzados. Entonces, con imagen Landsat tenemos ya más de 40 años de datos, de imágenes satelitales, más de 5 millones de imágenes o escenas completadas, tanto de Landsat como Sentinel, pueden ser analizadas. Estamos hablando de alrededor de 3 cuatrillones de píxeles que cualquier usuario que se conecte a la plataforma de Google Earth puede analizar, ¿sí? Antes, trabajar con gran cantidad de imágenes, ¿no?, era realmente impensable, además de improbable, porque necesitarías una computadora muy, muy avanzada para hacer esto. Entonces, ahora aprovechando la plataforma de Google, podemos generar a nivel global coberturas, ¿no?, es decir, análisis, datos que puedan ser utilizados por los tomadores de decisión. Entonces, estamos hablando del Big Data. Ya es posible trabajar y analizar esta gran cantidad de imágenes con esta plataforma y sacarle realmente el provecho. Entonces, por ejemplo, esta imagen tal vez ya es común para ustedes los que trabajan con Google Earth, lo que acabamos de ver en la sesión anterior. Tenemos la posibilidad de tener una imagen a nivel global que además de estar libre de nubes, sea la más actual, con una resolución de 15 metros de resolución espacial, ¿no?, que antes dentro de estas plataformas no era posible. Google tampoco no tenía esta posibilidad de mostrar imágenes libres de nubes, pero como se han desarrollado algoritmos muy avanzados, ahora lo primero que ven en Google Maps o Google Earth son imágenes libres de nubes, y esto ha sido fruto de el Google Earth Engine, donde se ha procesado esta gran cantidad de imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Google Earth, ¿no? Google Earth, la que acabamos de ver, o Google Earth Engine, funciona bajo esta misma estructura. Entonces, ustedes cuando trabajan en una región específica, lo que hace Google Earth es separar o subdividir las imágenes que se están visualizando en este momento o que cada usuario está consultando en ese momento, y fragmentarlo y separarlo en todos estos servidores que están viendo en la imagen. Entonces, uno, al momento de procesar, está procesando solamente esa fracción de la imagen y no está procesando todo el mosaico del mundo, por ejemplo, ¿no?, que ahí tendríamos problemas en el tiempo en el cual vamos a procesar. Pero como se están subdividiendo estas imágenes, se le está dando una imagen muy pequeña para que se procesen en una sección de estos servidores, por lo tanto lo hace muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, esta estructura está pensada en trabajar con imágenes que se pueden fragmentar. Una vez procesadas, se pueden armar nuevamente y se las devuelve al usuario como producto final, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, se puede analizar dentro de la plataforma de Google Earth. La plataforma tiene una herramienta que se llama Time-Lapse, que es fruto de este análisis histórico de imágenes, que nos permite ver secuencia dinámica del cambio de cobertura de la Tierra. Aquí, por ejemplo, se puede ver este cambio de meandros en la parte amazónica, ¿no? De manera muy didáctica ya se puede ver este cambio temporal de este curso de río, ¿no?, y cómo se ve en el tiempo. A partir de esto se puede aplicar otros análisis mucho más detallados, por ejemplo, para evaluar la física
y cómo es el drenaje en estas regiones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un montón de información que podemos aprovechar, ¿no? Este es el ejemplo que les decía. Esta era la imagen de Google Earth o Google Maps antes del 2013, ¿no? Después del 2013 hemos tenido esta imagen libre de nubes que solamente era posible con el desarrollo de Google Earth Engine, ¿no? Entonces, hasta la fecha, tenemos más de 200 sets de datos públicos, llámense imágenes satelitales como Landsat, Sentinel-2, a diferentes resoluciones espaciales de 10 hasta 30 metros del tamaño del píxel, con un intervalo de 14 días, hasta 3 días en el caso de Sentinel, ¿no? Con esa periodicidad podemos tener nuevas imágenes del área que estamos evaluando, imágenes a nivel global como MODIS, que son diarios, con una resolución de 250 metros, o imágenes radar como Sentinel-1, o ya productos cartográficos como cobertura terrestre, datos climáticos que también se pueden acceder. Entonces, es una gran colección de datos que todos estos están montados en la plataforma de Google Earth Engine y cualquier usuario puede consultarlos. Entonces, estamos hablando más de 11 millones de imágenes, más de 6.000 nuevas imágenes se generan y se cargan cada día a la plataforma, y todos estos datos son más de 8 petabytes de información. Entonces, tenemos una gran colección de datos que los usuarios pueden acceder y que debemos empezar a aprovecharlos para justamente generar información que nos permita tomar decisiones mucho más acertadas respecto a la cobertura terrestre. Y antes de entrar a la parte práctica, les quiero mostrar este ejemplo, que es, digamos, el ejemplo más palpable de cómo se ha podido utilizar esta herramienta. Acá les dejo el link para que luego puedan consultar estos datos que son de acceso gratuito, ¿no? Entonces, la Universidad de Maryland en 2013 por primera vez ha mostrado un mapa a nivel global de cambio histórico de cobertura en pérdida y ganancia de bosque, con una resolución de 30 metros, ¿no? Entonces, para ese año se había publicado desde el 2000 hasta el 2012, ¿no? Porque se había publicado el 2013 en una revista científica, y ahí tienen el artículo. Entonces, este producto ha sido trabajado 100% en la plataforma de Google Earth Engine, ¿no? Entonces, antes de generar este producto a nivel global, ¿no? Antes de este mapa, no había un mapa con sus características, ¿no? De tener datos históricos, además de ser muy, muy fresco, digamos, muy, muy reciente a la época en la cual se ha publicado, y con esta resolución de Landsat, ¿no? Entonces, antes generar un producto con estas características era otra vez realmente impensable, ¿no? No se podía generar este tipo de datos, ¿no? Entonces, solamente fue posible en la plataforma de Google Earth Engine, ¿no? Y para entender un poquito, digamos, qué es lo que ha pasado en esta plataforma, cuál es el volumen de datos que se ha manejado. Entonces, más de 654,000 imágenes Landsat se ha utilizado para generar este producto. Estamos hablando más de 700 terapíxeles por capa, es decir, por cada año que se ha evaluado, y ha requerido un tiempo de procesamiento, o se hubiera esperado un tiempo de procesamiento de más de 1 millón de horas de procesamiento, ¿no? Pero utilizando la plataforma de Google Earth Engine, y utilizando, por ejemplo, más de 10.000 CPUs, ¿no? Digamos, 10.000 servidores para procesar estos datos, se ha llegado a obtener este resultado que ha sido publicado en el 2013, después de 4 días de haber corrido o iniciado el cálculo, ¿no? Entonces, fíjense, gran cantidad de información a esa resolución, con tanta detalle, con resolución temporal, en un tiempo tan corto, se ha podido generar estos datos, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro de qué es lo que se puede hacer en la plataforma de Google Earth Engine, ¿no? Entonces, existe una comunidad muy grande que está impulsando y comparte todos estos algoritmos, que ya vamos a pasar a revisarlos en algunos ejemplos que he preparado, que está fortalecida en esta comunidad, ¿no? Entonces, todos estos usuarios, que son muchos a nivel global,
están generando nuevos datos, están generando nuevos algoritmos y se comparten en estos algoritmos y la comunidad crece. Entonces, afortunadamente nosotros hemos podido, dentro de nuestra experiencia, compartir este tipo de herramientas y hemos tenido algunas capacitaciones respecto al uso de esta plataforma, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar esta herramienta. Ustedes pueden consultarlo luego, pueden descargar estos datos. Estos datos se actualizan todos los años desde este periodo. Entonces, por ejemplo, ahora pueden entrar a esta plataforma y descargar imágenes a nivel global hasta el 2018, ¿no? De cambio de cobertura, ¿no? Y existen otros ejemplos a nivel global. Por ejemplo, no puse en la presentación, pero existe una iniciativa, digamos, más local, una iniciativa más de Sudamérica que se llama Map Biomas, que seguramente vamos a poder compartir el link lo podemos compartir en el grupo de los participantes tal vez para que puedan revisar. En esta plataforma es más de Sudamérica, donde estamos trabajando también en Bolivia, que es parte de una red muy grande, en la cual yo también soy parte de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Entonces tenemos un desarrollo, digamos, más local, digámoslo, de la parte sudamericana para generar este tipo de información, ¿no? Entonces, podemos pasar a la parte práctica y luego entrar, como hicimos en la sección anterior, a la parte de preguntas. Entonces, muy rápidamente, esta es la ventana principal de Google Earth Engine, ¿sí? En este caso, es una de las versiones, es, digamos, donde más podemos aprovechar o sacarle provecho a esta plataforma. Esta ventana, la que están viendo ahora, dentro de los índices de Google Earth, es clasificado como editor de código, ¿no? Code editor dentro de Earth Engine. Entonces, lo único que se necesita para acceder a esta plataforma es tener una cuenta de Gmail y llenar un formulario dentro de la plataforma de Google Earth Engine. Una vez que se llenan estos formularios, uno tiene acceso a toda esta herramienta y todo el catálogo de datos sin restricción, ¿no? Entonces, muy rápidamente podemos ver aquí 4 paneles. En este panel vamos a ver los scripts y en este caso, si necesita saber algo de programación, el lenguaje de programación acá es de JavaScript. Y se tiene aquí toda la colección de scripts que se van a desarrollar o el usuario va a generar, o también tienen varios ejemplos que se pueden aprovechar, ¿no? Acá vamos a ver los scripts, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar este de filtro de imágenes, ¿no? Selecciono acá y se van a cargar aquí el script, ¿no? Donde está el script en sí, ¿no? El lenguaje de programación que ahorita vamos a revisar. La sección de consola, donde vamos a imprimir algunos resultados, ¿sí? Y la opción de mapas, ¿no? Donde vamos a visualizar los datos que vamos a consultar. Esta parte, digamos, ya es la base de Google Maps, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, es similar a la de Google Maps, se puede cambiar a satélite y mapa, ¿no? Entonces, eso ya es digamos, lo que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, acá arriba se puede consultar todos los catálogos de datos que se pueden imaginar. Estos 200 catálogos de datos se pueden listar acá, por ejemplo. Landsat 8, que es el último sensor, el más utilizado, el más reciente además. Aquí podemos ver todas las colecciones de imágenes Landsat que se pueden accesar, ¿no? En diferentes niveles de procesamiento, ¿no? Entonces, tenemos desde los de real time, es decir, los que tienen un nivel de procesamiento más bajo, pero están disponibles mucho más rápido. Tenemos un nivel de procesamiento Tier 1 o Tier 2, donde este nivel de procesamiento es mayor, pero, digamos, no está muy rápidamente disponible. Entonces, tenemos toda la colección de datos, de imágenes satelitales, y cada vez se está actualizando mucho más rápido, ¿no? Casi tenemos con una periodicidad similar a la de los proveedores nativos de estos datos, ¿no? Los de la USGS.
¿no? Entonces tenemos muy rápidamente actualizados. Por ejemplo, podemos revisar esta imagen, ¿no? Imagen Landsat 8. Aquí nos dice que la primera imagen disponible es del 11 de abril de 2013 y ahorita la imagen más reciente es del 1 de mayo del 2019, ¿no? Entonces, fíjense, está actualizada este catálogo de datos y se actualiza muy rápidamente, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden revisar luego las características muy específicas del sensor, por ejemplo, de las bandas que tiene, la longitud de onda, las bandas de calidad, etcétera, un montón de información, los metadatos que se pueden consultar en estas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esto es un ejemplo de un modelo que lo utilizamos, por ejemplo, en nuestras capacitaciones que damos a nivel país sobre el uso de estas herramientas. Tenemos, por ejemplo, bajo unas cuantas líneas, van a ver el procesamiento que se puede hacer desde la colección la selección de catálogos. En este caso, en este ejemplo, vamos a mostrar cómo se puede seleccionar las imágenes Landsat 8 y cómo se puede hacer un filtraje por fechas, por porcentaje de nubosidad y seleccionar la mejor imagen de una geometría. En este caso, es muy rápidamente rescalable este script. Por ejemplo, aquí estoy haciendo para Santa Cruz, ¿no? A partir de esta geometría, por ejemplo, si le doy correr, me va a seleccionar lo que acabo de describir en el script, ¿no? Por ejemplo, que me seleccione la imagen Landsat 8 de la primera colección, que me seleccione un intervalo temporal del 1 de enero hasta el 10 de diciembre del 2018. De estas, que me seleccione solamente las imágenes con 50% de nubosidad, que me ordene estas imágenes en función al porcentaje de nubosidad, y a partir de esta que me seleccione las 3 primeras imágenes, y luego de estas la primera imagen que la haga promedio, que me muestre los píxeles de la mediana, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos la selección con todas esas características de esta imagen, ¿no? Y la imagen que están visualizando es la que se puede procesar, no es una captura de pantalla ni un JPG, sino tiene todas las características de las imágenes que normalmente podemos procesar, ¿no? Entonces, por ejemplo, están con todas las bandas que tienen diferentes fracciones del espectro electromagnético, nos permiten hacer las clasificaciones, evaluaciones del cambio de cobertura, ¿no? Entonces, con estas líneas que están disponibles como ejemplos, por ejemplo, muy rápidamente nosotros cambiamos la localidad. Por ejemplo, podemos poner La Paz, ¿no? Estamos cambiando de lugar y le damos correr y va a leer todas las mismas características, ¿no?, que hemos seleccionado, nada más que ahora estamos cambiando de lugar, ¿no? Entonces, fíjense, ha consultado las imágenes con todas estas características y de manera muy rápida la ha puesto disponible, ¿no? Sí, entonces ahí, por ejemplo, podemos ya aplicar algoritmos de enmascaramiento de nubes, podemos, todo lo que les he mostrado en Google Earth Engine, generar imágenes sintéticas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en este script, estamos consultando todas las imágenes disponibles en 2018 y estamos rápidamente seleccionando las mejores imágenes. A partir de estas, estamos aplicando una mediana, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en un software de escritorio, tendríamos que descargar las imágenes, compilarlas. Entonces, un proceso muy largo, digamos, ¿no?, para poder calibrar estas imágenes. Y, por ejemplo, dentro de la plataforma de Google Earth, nada más que tengo que cambiar de región y le doy correr y rápidamente me genera estas imágenes, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer muy rápidamente esos cálculos que antes eran, digamos, muy morosos para aprovechar estas imágenes, ¿no? Entonces, aquí puedo aplicar algoritmos de clasificación o enmascaramiento de nubes que son muy complejas para aprovechar estas imágenes. Bien, entonces, por ejemplo, algo muy interesante, ya digamos enfocado a la parte agropecuaria, es tener estas mismas herramientas, pero no solamente echar la vista de una sola imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos consultando este polígono, que si ustedes ven con la imagen de alta resolución, es un predio, ¿no?, un área, digamos, agrícola, donde hay cultivos. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos diciendo que nos calcule un índice de vegetación que nos muestra la actividad fotosintética de la vegetación. En este caso,
del cultivo. Y a partir de esto podemos hacer un gráfico, como están viendo acá, una serie temporal de este cambio de actividad fotosintética, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, si lo vemos con más detalle, podemos ver de este punto, ¿no? Y otra vez esto podemos moverlo muy rápidamente y hacer consultas muy rápido. Estamos viendo de este cultivo cuál es el patrón o el cambio fenológico que está sufriendo este cultivo, ¿no? Puede ser cultivo, puede ser bosque, así puede ser vegetación, dependiendo de qué es lo que queramos evaluar. Entonces acá podemos saber, digamos, en la época hemos tenido un bajón de actividad fotosintética, por ejemplo, el 6 de diciembre de 2014, y ha cumplido un ciclo de mayor productividad hasta el 24 de febrero del 2015, ¿no? Del siguiente año. Luego ha bajado la actividad fotosintética hasta llegar a la época seca, ¿no? El 3 de agosto de 2015. Así tenemos ciclos, ¿no? El pico, por ejemplo, aquí es el 14 de marzo. El siguiente pico es el 21 de junio, y así tenemos diferentes patrones. Acá, por ejemplo, podemos encontrar ciclos que podrían ser relacionados o nos permitirían caracterizar ese tipo de cultivo, ese tipo de vegetación. Entonces, mismo que estamos analizando ahorita ese polígono, podemos descargarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos descargar muy rápidamente estos puntos en una tabla, que esto luego puede ser utilizado para ver otro tipo para aplicar otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, todos estos puntos pueden ver por fecha, por región, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, no es un análisis tan complejo como, por ejemplo, cambiar la región. Por ejemplo, aquí evaluaríamos bosque y le damos correr, ¿no? Entonces, otra vez genera este índice. En este caso sería de bosque, ¿no? Entonces, otra vez tengo el cambio estacional a partir de este índice de vegetación de esta mancha de bosque, ¿no? Entonces, ahí puedo hacer otra vez caracterización del tipo de vegetación que está en esta región, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer este índice, podemos hacer otros índices, el de humedad, es decir, podemos directamente cambiando aquí las bandas, podemos tener otros índices y generar estadísticas muy rápidamente y otra vez tomar decisiones rápidas, ¿no? Que a veces eso es lo que se necesita. Queremos datos rápido para tomar decisiones. Entonces, con esta plataforma se puede hacer. Entonces, otra vez podemos cambiar las fechas y hacer corridas, cambiar regiones. Entonces, es muy, muy, muy fácil hacerlo en esta plataforma, ¿no? Algo muy similar a esto que requiere, por ejemplo, un análisis un poquito más complejo. Y aquí es un algoritmo un poquito más avanzado que a partir de índices de vegetación también, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos evaluando un predio solamente de un cultivo, en este caso de soya, por ejemplo, acá, ¿no? Solamente es un predio que también se puede hacer por esta región. En este caso estamos evaluando el comportamiento de la actividad fenológica de este cultivo. Entonces, aquí se pueden hacer a partir de estos valores, que estos puntos en azul vendrían a ser todas las imágenes que han sido incluidas en este análisis, y un análisis de filtraje a partir de regresiones lineales. Se puede hacer una reconstrucción estacional del ciclo de este cultivo, ¿no? Y como se va a tener esta información histórica, se puede saber, vinculado con datos de productividad, cuál es la producción esperada de este cultivo, y si tenemos valores más bajos, como se ven en esta gráfica, si se dan cuenta tenemos una línea con una pendiente negativa, se vería una pérdida de productividad en este cultivo, ¿no? Claro, este tipo de evaluaciones o interpretaciones tienen que ser asistidas con información de campo, ¿verdad? Entonces, otra vez, podemos aplicar todo este tipo de algoritmos, ¿no? Fíjense desde qué año estamos consultando datos, ¿no? Y puede ser muy rápido generado con esta plataforma. Otro ejemplo, en este caso, relacionado con la evaluación de temperatura, ¿no? Con imágenes Landsat, por ejemplo, podemos tener a través de una banda termal la estimación de temperatura, como se está viendo aquí en la imagen. Entonces, de estos puntos estamos evaluando la temperatura
¿sí? En diferentes tipos de cobertura vegetal, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuál es la temperatura en el suelo, cuál es la temperatura, es decir, en el suelo descubierto, cuál es la temperatura en bosque, cuál es la temperatura en cultivo. Entonces ahí nos permite hacer una aproximación, por ejemplo, de la densidad foliar o hacer una evaluación ambiental de estas condiciones que están relacionadas a un tipo de cobertura. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Tenemos más temperatura en suelos expuestos, menos temperatura en cultivos y mucho menos temperatura en las regiones de bosque, ¿sí? Como se ve en el mapa. En la gráfica, que también se puede generar muy rápidamente, en este caso es del 2017 al 2018, también podemos ver esta diferenciación por tipo de cobertura, ¿no? Fíjense, el bosque es verde, el suelo está en rojo y el bosque más denso está en azul. Si ustedes ven la temperatura, ¿no? Fíjense, tenemos 23 en un punto, ¿no? En cemento, es decir, en cobertura antrópica, en un camino, por ejemplo, tenemos 23 grados en enero, el 19 de enero. En suelo tenemos 21 grados, en bosque denso tenemos 19, ¿no? Y 18 en bosque, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un cambio de temperatura de más de 3 grados dependiendo de la cobertura. Y lo mismo podemos hacer en el análisis en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la época de más seca, donde tenemos más temperatura. El suelo, por ejemplo, tiene 32 grados acá, el cemento tiene 31 grados, el bosque tiene 28 grados, el bosque denso tiene 23 grados y aquí vemos esa diferenciación, ¿no? Entonces, otra vez, podemos calcular de cualquier región, variando la época y seleccionando diferentes muestras para generar muy rápidamente este tipo de datos, ¿no? Entonces, esto es en cuestión de imágenes ópticas. Para terminar, por ejemplo, tenemos catálogos de datos con, por ejemplo, evapotranspiración, que son derivados a través de sensores MODIS, ¿no? En este caso podemos visualizar esta imagen y si aquí podemos modificar un poco los histogramas para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos evaluando ya no solo en escala, digamos, departamental o predial, sino estamos evaluando a nivel país, ya se puede calcular este tipo de índices, ¿no? Entonces aquí ya tiene otras aplicaciones de este tipo de imágenes, ¿no? Lo mismo, podemos generar gráficas de un área determinada, en este caso estamos evaluando la parte de la región de La Paz, donde tenemos la variación histórica de la evapotranspiración en esta región, ¿no? Entonces aquí tiene otras aplicaciones la parte agrícola o pecuaria de este tipo de coberturas, ¿no? Entonces toda esta información está a disposición del usuario. Cualquier usuario puede acceder a este catálogo de datos y puede revisarlos acá. Por ejemplo, algo que no puse en la parte gráfica, podrían consultar ustedes aquí Sentinel-5, que es la parte que mide la parte atmosférica, ¿no? Por ejemplo, este es de nubes, pero podemos, por ejemplo, monóxido de carbono, podemos tener acceso a estos datos, ¿no? Entonces, como está listado aquí en el catálogo de datos, tal cual hemos visto en el ejemplo de estos de evapotranspiración, temperatura superficial, índice de vegetación, todos estos pueden ser cargados en la plataforma y ser analizados en el ámbito temporal que uno desee y en la resolución que pueda ser, digamos, importante para el proyecto, investigación que estén desarrollando y pueden llegar al acceso de estas herramientas de forma gratuita, ¿no? Entonces, esto rápidamente para mostrarles la potencialidad de estas herramientas. No sé si tienen preguntas. Hola, sí, sí. Ingeniero, Sí, acá hay unas cuantas preguntas. Se los voy a leer, por favor. ¿está bien?
acá por favor lo que dice, las imágenes de Google Earth Engine se encuentran ortorrectificadas. ¿Cómo identificarlas? Sí, están con el nivel más alto de procesamiento, ¿no? Están ortorrectificadas, pero no todas, sino esta colección, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, como pusimos al principio, el Landsat 8. A partir del TOA, ¿no? De reflectancia al tope de la atmósfera, están en reflectancia, perdón, en ortorrectificadas. Pero el nivel, digamos, de precisión geométrica, o sea, relacionada a la pregunta, ortorrectificación, estaría en el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Es decir, estamos ya, digamos, con una calidad mejor geométricamente de este TOA, pero si ustedes quieren cuál es el mejor, nos iríamos directamente al Tier 1 o al Tier 2, ¿no? Entonces, si entran acá, por ejemplo, les dice qué algoritmo utiliza, ¿no? En este caso, para hacer la corrección, utilizan este algoritmo que es el LARS-C, es el algoritmo más avanzado, más robusto que utiliza la NASA para hacer la calibración de sus imágenes de toda la colección Landsat, ¿no? Que este algoritmo además utiliza este modelo de enmascaramiento de nubes, el SF-Mask, que es el más robusto para enmascaramiento de nubes, ¿no? Entonces, si ustedes quieren utilizar la imagen, digamos, que cumpla las calidades más altas, yo recomendaría que entren a reflectancia de superficie y en cualquiera de los catálogos utilicen el Tier 1. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Las imágenes se encuentran sin desplazamiento entre ellas para llevar a cabo análisis multitemporales. Sí, sí, es lo mismo. Este producto, el Tier 1, sería el de mejor calidad. Por lo tanto, para armar mosaicos o hacer cambios o análisis de cambios multitemporales, tiene la mayor precisión. Es decir, va a coincidir 100% el píxel en el histórico que se evalúe, ¿no? Entonces, para ese tipo de análisis, otra vez, el mejor producto sería este de reflectancia de superficie, ¿no? Listo. ¿Dónde o cómo capacitarme en Google Earth Engine? Pregunta, ¿no? Es desde Colombia. Bueno, esperamos hacer una versión virtual del curso, ¿no? Bueno, a nivel país, en Bolivia hemos hecho ya varias capacitaciones. Esperamos pasarlos al siguiente nivel, es decir, hacerlas virtuales, ¿no? Pero por ahora no está disponible. De todas maneras, acá aprovecho para dejarles el link. Si ustedes pueden visualizar la pantalla, ahí tienen visibles, digamos, la página donde nosotros publicamos los cursos que estamos desarrollando en esta plataforma, ¿no? De Google Earth y de Google Earth Engine. Próximamente la siguiente semana vamos a estar dando este curso en La Paz, por si están interesados en participar, ¿no? Donde explicamos todo el detalle, es decir, de cómo se configura el lenguaje, ¿no? El JavaScript y cómo se hacen las consultas, cómo se estructura. Es decir, al final del curso ustedes pueden aprender a desarrollar muy bien esta herramienta desde la utilización de modelos y scripts, y a la parte de teledetección también lo reforzamos. En el caso de que sea de su interés, ahí les dejo en la pantalla los links. Súper. Vamos con la pregunta de Rómulo Chumacero. Indica, con las imágenes, ¿será que se puede estimar características físicas y químicas del suelo? Existe físicas, tal vez algunas, ¿no? Por ejemplo, esto de temperatura es uno. Tenemos otro sensor que no les he mostrado, que es el SAPMAP, que nos mide, es un radar
que mide humedad del suelo, ¿no? Humedad del suelo y a diferentes profundidades. Esos serían los dos índices, digamos, dedicados al suelo. Ahora, existen otros sensores como Aster, que son ópticos, pero bajo las características que tiene estos sensores, tiene información multiespectral en más detallada en regiones del infrarrojo. Entonces ahí se utilizan firmas espectrales para hacer evaluaciones de clasificación de suelos, ¿no? Que también está disponible en la plataforma, ¿no? Se llama Aster. Estas son las imágenes que se pueden utilizar. Y las otras que les diga el SMAP es de humedad del suelo. Ok. Con la siguiente, la clasificación de conecturas, ¿se asigna o es automática? Allá. Existen algoritmos en la plataforma muy avanzados otra vez, tales como clasificadores Support Vector Machine, el de Random Forest, que son utilizados para clasificación supervisada de imágenes. Entonces, se puede hacer clasificaciones en esta plataforma, utilizando estos algoritmos que son los más avanzados y los que en la comunidad global utiliza más justamente por los resultados que se generan, ¿no? Entonces, en el curso también vamos a explicar cómo se hace esta clasificación. Ok. Acá, a ver, de Ramiro Oropesa, ¿se puede cargar ortofotos como en el Arte Pro? ¿Cuáles? ¿Puede mostrarlo? Sí, sí, en la plataforma de Google Earth se puede cargar tanto imágenes, ¿no? Como dice la pregunta, imágenes de muy alta resolución o ortoimágenes, o incluso imágenes generadas por dron. Se puede subir a la plataforma. Una vez que uno solicite el acceso a la plataforma de Google Earth Engine, Google asigna para que el usuario suba sus propios datos en datos raster, imágenes o vectores, por ejemplo, límites, caminos, es decir, todo lo que se refiere a datos geográficos, nos da un espacio de 250 gigabytes, ¿no? Entonces, cada usuario puede subir ese volumen de datos independientemente de su cuenta de Gmail, ¿no? O de Google Drive, por ejemplo. Es una cuenta alterna dentro de la plataforma de Google Earth Engine. Entonces, cada usuario puede subir sus datos y es muy fácil como importar, básicamente. Uno importa sus datos y a diferentes resoluciones, ¿no? Entonces, tenemos un espacio de 250 gigabytes para subir datos. Súper. De Alejandro Quispe, las imágenes realizadas como la clasificación NDVI o una clasificación supervisada, ¿se puede descargar? Y en caso de que así sea, ¿en qué calidad se las puede descargar? Sí, por cuestiones de tiempo no he mostrado todas esas características, ¿no? Pero se puede descargar. Una vez que, por ejemplo, este ejemplo que les mostré de temperatura superficial, el índice de vegetación, uno selecciona la región, que otra vez puede ser un predio, puede ser un departamento, un municipio, puede ser el país. Una vez que selecciona un área, puede descargarlo. Y uno también puede configurar incluso las coordenadas, las bandas que va a descargar y la resolución. Si uno no especifica, por ejemplo, la resolución, va a descargar la resolución original. Es decir, por ejemplo, si no especificamos una resolución que sea diferente a 30 metros en el caso de Landsat, directamente la descarga con la resolución que conocemos, ¿no? De 30 metros. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible determinar contaminación de actividades mineras sobre los ríos con lo que ofrece este programa? Sí, sí, pero digamos, no todos los contaminantes. De todas maneras, estamos haciendo nosotros algunos estudios, por ejemplo, en Cochabamba, para el río Rocha, la laguna Alalay, utilizando esta plataforma, ¿no? En la Universidad Mayor de San Simón.
estamos utilizando datos de campo, pero esta herramienta de manera directa, digamos, no mide, hay que calibrar con datos de campo. Entonces, existen índices muy parecidos al NDVI que les mostré, que permiten hacer una estimación de algunos contaminantes que podrían estar en el agua, ¿no? Entonces, pero necesita información de referencia. Entonces, para hacer la calibración de estos modelos, ¿no? Entonces, digamos, de manera directa no se puede, pero existen unos índices que te aproximan este nivel de evaluación. Pero, otra vez, es importante datos de campo, ¿no? Si se tiene datos de campo, bueno, es más fácil relacionar los índices temporalmente para encontrar esta variación de digamos, magnitud o severidad de contaminantes. Sí, acá tenemos otra pregunta que indica, Google Earth tiene herramientas para el diseño de mapas listos para impresión. Por otro lado, para fines de investigación y análisis estadístico, ¿es posible aplicarlo a otros lenguajes como R o Python? Ya, lamentablemente no tiene una herramienta de impresión, digamos, ¿no? Es decir, que te ponga grilla, leyenda, de manera muy fácil, ¿no? Actualmente están trabajando en estas funciones o, digámoslo, opciones para el usuario. Se pueden incluir leyendas, digamos, ¿no? Es decir, digamos, estamos viendo esto que les mostraba de temperatura, se puede poner con colores la leyenda, pero solamente es visual, ¿no? Es como algo flotante que se pone en la ventana, pero, digamos, coordenadas, ¿no? Lo que se pone grillas, escala, eso, digamos, no es posible por ahora poner en la plataforma. Ahora, la siguiente, dentro de esta pregunta decían el lenguaje de programación. Afortunadamente, se puede vincular algunos scripts que se han desarrollado en Python. Se puede instalar ciertas librerías para que se pueda vincular este lenguaje de programación de Python a JavaScript de Google Earth Engine. Entonces se puede hacer esta conexión, digámoslo, y es bastante sencilla hacer esa conexión. Con R no es posible vincularlo de manera directa, como el caso de Python. Pero, como les he mostrado, se pueden descargar, por ejemplo, datos tabulares, de muestras, de valores de clasificación, ¿no? Por ejemplo, fracciones espectrales de las imágenes. Y a partir de estos, ¿no? Como va a estar en datos tabulares, ya se puede leer en R, ¿no? Ya se puede hacer análisis, digamos, estadísticos en esta herramienta una vez que se puedan exportar estos datos, ¿no? Gracias, Armando. Acá tenemos otra. Con el programa puede hacer proyecciones de comportamiento hidrológico y cuánto de precisión se estima. De proyección, bueno, no tiene modelos, digamos, hidrológicos en la herramienta. Tal vez algo relacionado, tiene algunos modelos topográficos, pero dedicados, por ejemplo, a calcular pendiente, ¿no? Clasificación de índice topográfico, ese tipo de cosas que podrían en alguna medida ayudar la parte de modelaje, ¿no? Pero dentro de esta plataforma, un modelo hidrológico todavía no está disponible por ahora, ¿no? Gracias. Acá tenemos otro. En Venezuela hay en este momento un problema impacto ambiental por el alquilero de Orinoco. ¿Es posible diferenciar el campo de composición de tierras y aguas por este efecto? Sí, siempre y cuando tengamos imágenes históricas, tenemos índices, o existen índices, mejor dicho, que te permiten ver calidad de aguas y alguna aproximación de incluso
profundidad del agua. De todas maneras, como dije anteriormente, este tipo de apreciaciones, ¿no?, principalmente en imágenes ópticas, requiere de datos de campo, ¿no?, para hacer calibraciones de estos modelos. Entonces, si se quiere mejorar, digamos, la estimación, ¿no? En todo caso, sí es posible porque tenemos no solamente los disponibles, digamos, imágenes de Landsat, sino otros catálogos de datos climáticos, ¿no? Incluso está el de precipitación, entonces se puede jugar con la cantidad de agua que había en ese lugar y la concentración de agua que había clasificada en otro sensor. Entonces se pueden combinar si quieren datos que están disponibles en la plataforma, ¿no? Bueno, ingeniero, creo que hay, sigue algunas consultas. No sé si podemos seguir todavía, ¿no? Sí, sí, adelante. Ok. Con Google Earth Engine se puede verificar los focos de contaminación de agroquímicos. Sí, sí. Directamente yo no he podido trabajar en eso, pero sí he encontrado referencias al respecto. En todo caso, se puede hacer aproximaciones, ¿no? Existen otra vez índices, ¿no? Por ejemplo, si se tiene puntos en campo, se puede relacionar esos valores con la respuesta espectral de las imágenes para luego extrapolar esta estimación, ¿no? Pero este tipo de análisis, como los otros que mencionaron, no solamente nos podemos quedar con la interpretación de imágenes, ¿no? De hecho, existen índices, pero todos estos índices generan o se calibran con datos en campo, ¿no? Entonces, si tenemos datos en campo, sí se puede hacer, ¿no? Y depende también de la calidad de datos y si pueden ser, digamos, rescalados, ¿no? Es decir, si los datos en campo se pueden comparar con las imágenes. En ese caso, sí se podría. Para la otra limitante depende de la región, que he visto en algunos casos, es la resolución, ¿no? Que digamos el tamaño de píxel de Landsat era demasiado grande para hablar de un cultivo menor a 2 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que jugar un poco con la resolución y ver si los datos pueden acompañar esa evaluación, ¿no? Ok, gracias, Inge. Acá, por ejemplo, dice, ¿podemos hacer una clasificación supervisada, multitemporal, subiendo elementos identificados en campo? Sí. Sí, como le mencionaba, pueden subir sus propios datos, esta colecta de datos, pueden ser polígonos o pueden ser puntos que han tomado en campo. Y tenemos este acceso, ¿no? Es decir, tenemos un espacio disponible de estos 250 gigabytes y ahí pueden subir sus formatos, sus tablas, perdón. Entonces, es buena pregunta porque hace 2 años no se podía subir un formato, digamos, de SIG convencional. Tenía que ser en tabla, que tenga las coordenadas para que luego Google Earth Engine lo lea. Pero ahora se puede subir directamente un shapefile, por ejemplo, ¿no? Es decir, un formato más estándar, directamente ya se puede subir ese formato. Entonces, si lo tienen en puntos, con tablas, digamos, con atributos de clases, se puede utilizar para aplicar luego una clasificación, ¿no? Gracias, Inge. Los resultados de clima, temperatura, cobertura, ¿cuánto de precisión tiene? Sí. Bueno, lo que les mostré de temperatura superficial es muy alta, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta que es una estimación y es una estimación a partir de datos ópticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos nubes o tenemos humo, ¿no? O bruma, ¿no? Es decir, neblina. Entonces, esta estimación de temperatura va a ser afectada, ¿no? Porque esta variación digamos, va a contaminar las fracciones del infrarrojo termal que estamos utilizando para la estimación de temperatura.
pero gracias a la plataforma de Google Earth Engine, otra vez, como estamos trabajando con algoritmos muy avanzados, con esta colección Tier 1, por ejemplo, este error es menor, digamos, es disminuido en comparándolo con otros sensores. Entonces ahí se puede tener imágenes de mejor calidad. Ahora tenemos otros catálogos de datos que miden temperatura. Por ejemplo, el de Sentinel, que mide directamente la temperatura, ¿no? El Sentinel 3 mide directamente la temperatura, tiene un sensor que mide temperatura, entonces ese ya tendría un valor, una exactitud mayor, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, la contaminación atmosférica es un ruido que va a repercutir en la lectura de datos, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Pues yo creo que con esta última pregunta vamos a concluir y yo creo que la ingeniera Susana debe estar alistando para esta conclusión. Entonces, ¿se puede medir las emisiones generadas en los cultivos de caña de azúcar cuando se produce bioetanol? Emisiones de carbono, supongo que se refiere. Tenemos índices, ¿no? Por ejemplo, el NDVI, que sería el más utilizado, tal vez el EBI o el de índice de área foliar, podría darnos una estimación de la cantidad de biomasa que tenemos en ese predio donde están ese tipo de vegetación dedicada a la caña de azúcar o a los biocombustibles, ¿no? Entonces, esta estimación otra vez va a ser, digamos, más veraz, ¿no? Si tenemos datos de campo, ¿no? Entonces, se puede hacer evaluaciones, ¿no? La ventaja, otra vez, como les mostraba en esta sesión, es que no solamente vamos a poder ver una imagen, vamos a ver el histórico del comportamiento de esta caña de azúcar, si quieren, en función del tiempo. Entonces, como tenemos muchos más datos en el tiempo, nuestra estimación va a ser también temporal, entonces vamos a tender a ser un poco más precisos al momento de hacer estimaciones de emisiones, en el caso de que se vaya a hacer la remoción o la cosecha o la remoción de esa caña de azúcar, ¿no? Para ver la cantidad de biomasa, que esa la podemos relacionar luego a emisiones de carbono, por ejemplo, ¿no? Pero otra vez, datos en campo es fundamental también, ¿no? Bueno, gracias Armando. Creo que esas fueron múltiples preguntas sobre el tema, muy interesante y realmente creo que estamos quedando todavía con ganas de seguir aprendiendo porque realmente el tema es muy amplio, ¿no? Sí. Entonces, agradecerte muchísimo. Vamos a compartir con los colegas las fechas del taller que tú vas a dar la siguiente semana. A ver, ojalá puedan participar. Te agradezco nuevamente a nombre del director ejecutivo del INIAF y del director nacional de innovación por esta amplitud que tú has tenido con nosotros para compartir tus conocimientos. Entonces, pido a los participantes, por favor, un voto de aplauso para Armando por su excelente presentación. Por favor, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Y Muchas bueno, gracias antes a todos. de irnos, ¿por qué Armando? Gracias. Recordar a los colegas que están en la sesión que hemos pasado un vínculo para un formulario que actualicen sus datos y para poderles extender el certificado también. Entonces, todos los que han estado atentos seguramente ya han ingresado sus datos, pero si no, tienen un tiempito para que puedan hacerlo y si no, no vamos a poderles extender más adelante. Solo eso recordarles antes de cerrar la sesión. Ok, Esperamos, entonces yo Armando. me despido. Sí, muchas gracias más bien por la invitación. Espero haberles dado por lo menos un pantallazo de estas herramientas y lo que pretendemos, aparte de motivarlos, incentivarlos a que utilicen estas herramientas dentro de
del grupo de educadores de Google es que justamente compartan esto mismo que hemos mostrado. Esperamos que también participen en todas las sesiones de capacitación que estamos organizando, tanto con José, en diferentes ámbitos de justamente que queremos compartir el uso de estas herramientas. Creemos que todas las instituciones en nuestro país pueden aprovechar de esta información. Y como decía el título, ¿no? Justamente para proveer información que nos ayude a tomar decisiones mucho más acertadas en bien de nuestro país, ¿no? Muchas gracias por la invitación.